los pongo rápidamente al tanto de la situación. Unidad de anticorrupción de la Policía del Condado de Miami-Dade, organización que trabajaba con una treintena aproximada de personal, desde oficiales, detectives, asistentes. En los últimos días se confirmó, Erika Carrillo tuvo esa exclusiva, que era prácticamente desmantelada, porque se transformaba en una unidad que, dependiendo directamente del condado de Miami-Dade, pasaba a tener poco más de media docena de integrantes y algunos más pasaban a colaborar directamente con el FBI. El oficial Luis Rodríguez, detective de esa unidad, trabajó una década, 10 años allí, eso incorporado a otros 19 en distintos departamentos de la policía de Miami-Dade. El detective Rodríguez recibió la información de que sería transferido porque había nominado a un investigador privado que se llama Joe Carrillo, que estuvo con nosotros aquí esta semana, por cierto, muy indignado, para un premio estatal. Joe Carrillo ha rescatado a una infinidad de niñas de las garras de ampones, de maleantes. Pero dicen, se lo dijo el subjefe Juan Pérez a Erika Carrillo, reconoció que eso fue parte de la decisión de quitarlo de la unidad anticorrupción porque no se puede ser amigo de fuentes. Ese es el panorama más o menos hasta el momento. Es un gusto dar la bienvenida al detective Luis Rodríguez. Un placer. Gracias por acompañarnos y por supuesto aquí está Erika Carrillo, intrépida colega de América Noticias. Muy buenas noches. Claro, buenas noches. Me corrige si estoy equivocado de lo que mencioné. No, está en lo cierto. A mí se me dan dos razones por mi transferencia de esta unidad. La primera es por haber nominado al señor Carrillo para este prestigioso premio que le iban a dar, que tenía que ver con recuperar niños perdidos. Esto fue algo que hice yo en sí, de por mí mismo, no tenía nada que ver con el Departamento de Policía de Miami-Dade. La segunda razón que se me da a mí, que es una represalia política, y en sí es algo que ya el señor Juan Pérez ha admitido en cámara. Simplemente se me dice, bueno, tú participaste como voluntario en la campaña del señor Joe Martínez. Bueno, sí, eso lo hice yo, 175 horas de mi propio tiempo, asistiendo, porque yo en sí no compartía las ideas del señor Jiménez y he visto el desastre en que está el condado de Dade desde que el señor Jiménez empezó en su mandato. ¿Hay alguna regulación que impida que un policía en su tiempo libre desarrolle actividad política? Ninguna. ¿Hay algún elemento que establezca que cuando un policía quiere nominar a alguien por un premio de una actividad que no tiene absolutamente nada que ver con la tarea que desarrolla ese policía, eso esté prohibido? Eso es algo que ocurrió que es inusual en sí, porque esto es algo que se da de FDLE, del Departamento de Policía del Estado de la Florida. No tiene nada que ver con el departamento nuestro. En sí, yo no utilicé ni la computadora para el condado para promover al señor Carrillo. Simplemente lo hice de mi propia casa como un ciudadano normal y común. Le dejé saber quién era yo y lo que había hecho el señor Carrillo. Esto no tenía que ver con boletas ausentes ni tenía que ver con nada así. Simplemente era un señor que por 10 años se ha ocupado de ayudarnos a nosotros y ha ayudado a muchas familias que no tienen recursos para pagarle a investigadores privados. Mencionó boletas ausentes, un tema muy caliente. Nosotros aquí tuvimos la oportunidad de presentar una serie de reportajes sobre el tema y un buen día se establece que la Fiscalía de Broward no había recibido material que incluía libretas que estaban en poder de la señora Daisy Bentón de Cabrera, que estuvo arrestada en su momento y todavía es objeto de un procedimiento judicial. Tengo entendido que esas libretas estaban en su oficina. Exacto, esas libretas estuvieron depositadas en un estante en mi oficina, que yo estaba junto con el señor Joe García, que es la persona que estaba investigando ese caso. Para que la gente no se confunda, estamos hablando de un investigador de la policía de Miami-Dade, y nada que ver con el congresista. No el otro Joe García, exacto. Bueno, en sí estas libretas estuvieron ahí por me imagino, cerca de 7 meses, hasta que por fin, si no hubiese sido por el señor Joe Carrillo, que había ido a la Fiscalía de Broward y había dicho, ¿dónde están las libretas que yo vi en mi video cuando yo estaba siguiendo a esta señora? Y se pidieron de Broward, fue que aparecieron las libretas. Bueno, pues yo había estado diciéndole al jefe principal de la unidad y a todo el que estaba ahí que me escuchaba, ¿por qué esto no se ha analizado? En sí, esas libretas en sí tenían los nombres de jueces, de comisionados, de todo tipo de personas que se había beneficiado de la recogida de estas boletas ausentes. Y lo que quiero indicar es que si no fuese por la comisionada Rebeca Sosa, que implementó esta enmienda
nosotros nunca hubiéramos tenido nada para enforzar la ley, así que estábamos bien agradecidos de lo que había hecho ella. Cuando surge lo de las boletas ausentes, usted planteó la posibilidad de un allanamiento, pidió una orden para poder allanar la sede de la campaña del entonces aspirante Carlos Jiménez. Bueno, quiero estar claro en eso. Yo en sí no fui partícipe de la investigación porque yo me abstuve en sí porque yo estaba de voluntario en la campaña de Joe Martínez. Para evitar conflicto de intereses. Pero con mi experiencia, porque ya yo había investigado en el 2003 un caso similar, los detectives vinieron a mí cuando vinieron con la señora a la oficina arrestada y me dijeron, mira lo que encontramos, y me enseñan estas libretas. Bueno, pues yo le dije, bueno, esto es algo organizado. Se debe hacer una orden de arresto, una orden de allanamiento, y se debe registrar ese lugar porque ahí van a encontrar todas las pruebas. Bueno, yo llamé al señor Howard Rosen, que es un fiscal, un asistente de Cathy Rundle, y le pedí que se hiciera una orden de allanamiento para esta cuestión. Después me dijeron, bueno, vamos a ver. Ellos discutieron y al final del día a la señora se le permitió que se fuera de la oficina y hasta le iban a dar las libretas para que se las llevara. Pero hay que decir una cosa, el lugar que él pedía allanar era la sede de campaña del alcalde Carlos Jiménez en Hialeah, que fue el lugar en donde los detectives encuentran a Daisy Cabrera con las 3 libretas en mano y también con algunas de las boletas ausentes que hoy en día son evidencia en el juicio contra la señora Cabrera, que tiene una acusación de fraude electoral. Así que en el momento en que el detective Rodríguez llama a la fiscalía, está diciendo, vi las libretas contienen nombres, números telefónicos, están marcadas por colores, por fechas. Yo creo que es importante que hagamos un allanamiento. En el día de hoy, personalmente, es decir, hicimos la gestión para que la fiscal respondiera y la oficina de la fiscal Katherine Fernández Pedro respondiera si era verdad que el detective Rodríguez había llamado. Ellos confirman que en efecto él llamó y ellos enviaron un comunicado. El comunicado que tú cortésmente nos alcanzaste dice, en nuestro sistema jurídico hay que presentar pruebas, no solamente ciertas sospechas generalizadas que justifican el poder obtener una orden de registro y que pase una revisión por un juez para conceder su autorización. El detective Luis Rodríguez del Departamento de Policía de Miami-Dade nunca suministró una prueba para justificar la emisión de una orden de registro. ¿Qué dice? Existen circunstancias en que uno no puede ir a un juez y pasarse 2 o 3 días para recibir una orden de allanamiento. Simplemente se asegura ese lugar y la orden se va a buscar. Pero ya usted tiene controlado el lugar para que no se destruya evidencia y para que esas personas que en sí estaban ahí puedan dar todo tipo de información de lo que estaban haciendo. Aquí lo que se perdió fue tiempo y se perdió la evidencia que estaba dentro de ese edificio, porque esta señora era una boletera profesional. No era la única que lo estaba haciendo, estaba recibiendo pago en esa oficina, y eso era una oficina en sí que era del senador, congresista René García, y era la oficina que estaba utilizando el señor Jiménez. Entonces, esa oficina, el jefe de la campaña del señor Jiménez, era el mismo jefe de la campaña de Cathy Rundle. Bien interesante esa situación. Comprendo que es casi imposible separar dentro de un ser humano distintos sentimientos, pero apunto específicamente al ex integrante de la Oficina de Anticorrupción de la Policía de Miami-Dade, sabiendo que de todas formas, como usted nos dijo, trabajó para ayudar a un oponente del actual alcalde Carlos Jiménez. ¿Usted cree que la alcaldía hizo cosas que perjudican a la comunidad en cuanto a evitar que se avanzara en una investigación sobre casos de corrupción? Bueno, yo le puedo decir lo que yo oí de trabajadores que estaban junto en mi oficina, que me dijeron a mí que el señor Genaro Chipe Iglesias estuvo presente en conversaciones donde el mayor nuestro, el señor Carlos García, discutió este caso. Y en sí el señor Genaro García es la extensión del alcalde Jiménez. El alcalde Jiménez es un alcalde fuerte. Nada ocurre en ningún departamento del condado que el señor Jiménez no esté enterado. Te pido que te quedes. Ok. Vamos a hacer un paréntesis y le agradezco profundamente su presencia. Muchas gracias. Seguimos en contacto porque esto no termina aquí, obviamente. Muy amable. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un paréntesis al regresar. El señor Genaro Iglesias, vicealcalde del condado de Miami-Dade, estará aquí con nosotros.